En COVID, lo primero que pasó es que las ventas bajaron 80%. En el primer mes y medio, en los primeros 2 meses de COVID, las ventas bajaban y bajaban y bajaban y decíamos, "Oh, ¿cómo pagamos los sueldos a fin de mes? ¿Cómo hacemos que esto sobreviva?" En enero de 2022 cerramos una ronda de $20 millones con un fondo de Nueva York. Sabiendo, ¿no? Todos los costos que tiene o la dificultad que tiene, ¿por qué haces esto? Digamos, empezaste diciendo que sos padre. Entonces, ¿por qué emprender? ¿Por qué construir? A mí me gustaría preguntarte tal vez un actionable step by step para alguien que esté, o sea, empezando, que tenga ganas de emprender, ¿no? Pues digo, también nos escuchan muchos chicos que les interesa todo este mundo, pero no tienen mucha idea. Y si le puedo dar un consejo a cualquiera, emprender como modo de vida, por más que tiene sus riesgos y por más que es más difícil que laburar, me parece que a la larga al emprendedor lo va a llevar a un final mucho más increíble que al que opta por laburar en un lugar. Bueno, Ian, ¿querés presentar al invitado de hoy? Me encanta, me encanta. Bueno, mira, primero que nada te quiero agradecer a vos por tomarte el tiempo y venir acá, que creo que no es fácil, justamente con los horarios que sabemos que cada uno acá maneja y especialmente con lo que debe ser el negocio ahora en Sapia. Pero creo que esto es un caso en el cual me gustaría que te presentes vos mismo, porque yo conozco tu historia, pero la historia más reciente. Y la gracia de vuelta de este podcast es que quien escuche este episodio no solo se lleve lo que podría llevarse en cualquier otra entrevista, capaz que van a escuchar de vos, o lo que puedan llegar a ver en los medios sobre Tienda Mía, Sapia o cualquier otro emprendimiento previo o futuro, sino tu historia real, es decir, desde chico lo que te motiva, las dificultades que tuviste y las aspiraciones que tenés. Entonces, ¿cómo te presentarías o describirías vos a quien no te conoce? Bueno, gracias por la invitación, chicos. Tremendo estar acá, un honor. Y felicitaciones a ustedes también por la super carrera que están haciendo. Está tremendo ver gente tan chica que la rompe tanto y que le mete tanto y que sean emprendedores y que saben a comerse la cancha a fondo. Eh, Sobre mí, bueno, ¿qué me considero? Me considero antes que nada padre, porque tengo dos hijas divinas. Me considero un emprendedor. Este, Mi viejo jode que nosotros somos cuarta generación de emprendedores, porque su abuelo también fue emprendedor, su padre fue emprendedor, yo soy emprendedor y mis tres hermanos también son emprendedores. Y desde que tengo uso de la memoria, en la mesa, en la cena, en mi casa se hablaba de emprendimientos, de negocios, todo el día. Mi madre, que no le divierte tanto, se pegaba unos emboles bárbaros, eh, pero a nosotros nos apasionaba, a mi hermana y a mis dos hermanos, a mí y a mi padre, nos apasionaba el tema de los negocios, el emprendedurismo. Y así que nada, eso quizás es mi calificación más dotada. Y después me considero un deportista, porque soy un fanático de los deportes también. Trato de hacer mucho, mucho deporte, me encanta. Y lo hago cada vez que lo hago, trato de dar el máximo. Y creo que eso es lo que trato de hacer en todos los ámbitos de la vida, siempre dar el máximo en cualquier cosa que me toca hacer. Tremendo, tremendo. Qué increíble eso que toda la familia tiene un linaje emprendedor, ¿no? Sí, a mí ¿De me da dónde? curiosidad saber qué hacían también. Joder, decía, 4 generaciones. Sí. No, mi bisabuelo, por la parte de la historia que sé que no la sé completa, armó una de las industrias laneras más grandes de Uruguay, que se llamaba Ildu, que supo ser una empresa muy, muy grande y que llegó a cotizar en bolsa en Uruguay hace muchos, muchos años, o hace 80 años. Creo que tenía una cosa así como, no sé, 14.000 empleados, no sé, un Wow. disparate. Y como todo lo que es lanero en Uruguay se terminó fundiendo a la larga. Hay historias increíbles de eso, de esa época, de hostile takeovers, por los competidores y no sé qué, y momentos buenos, momentos malos. Eh, Mi abuelo después siguió, en la Segunda Guerra Mundial se fue a estudiar a Italia, a estudiar ingeniería textil, y volvió y siguió emprendiendo él también en la industria lanera. Y después mi viejo arrancó laburando en la industria lanera, y de ahí se pasó, mientras trabajaba en eso, primero armó un estudio contable, como side hustle, y Mirá. después armó Creditel, que fue como un startup, pero de los años 80 digamos, de finanzas en Uruguay. Fue la primera empresa de préstamos de consumo de Uruguay. Y si bien los términos que se usaban eran diferentes, no era un startup, no era un emprendimiento, eran otras palabras. También la historia de cómo fueron encontrando market fit en esa época es espectacular, porque en verdad
arrancaron con un producto que no tenía nada que ver, empezaron a financiar pequeñas obras, y fueron probando distintos modelos hasta que encontraron de alguna manera el market fit dando préstamos al consumo, y vieron que eso escalaba y cómo lo fueron haciendo escalar a más sucursales, no sé qué. Terminaron teniendo 70 sucursales en Uruguay. O sea, validando que, no sé, por ejemplo, metían una sucursal en un shopping y validaban que funcionaba, entonces decían, bueno, esto tiene que funcionar en cualquier shopping. Y después hacían lo mismo, bueno, ahora vamos a hacer un MVP de entrar en el interior, no usaban el término MVP, obviamente, pero abrían una sucursal en el interior y decían, bueno, si abrimos una sucursal en Pando que tiene no sé cuántos mil personas, ¿por qué esto no puede funcionar en todos los pueblos de similares características de Uruguay? Y así iban escalando. Eh, y nada, después mis hermanos, mi hermano más chico tiene una empresa llamada Lumepic, que es un marketplace que une fotógrafos con deportistas a nivel mundial. Están en la etapa en que acaban de encontrar market fit y están escalando muy bien. Acaban de abrir México, están abriendo Estados Unidos y viene súper bien. Mi hermana es emprendedora en el mundo de la moda, tiene una marca que se llama Mutma, que la arrancó cuando tenía 16 años y se dedica a eso, le va muy bien. Y mi hermano, el del medio, es emprendedor en el mundo de la importación y distribución de bebidas. Empezaron importando bebidas y después fueron creando sus propias marcas de bebidas también. Así que bueno, todos salimos emprendedores. Increíble. Y, digamos, tus emprendimientos principales, bueno, obviamente hoy estás trabajando en Sapia y construyendo capaz que el nuevo futuro de AI en la TAM, pero antes de eso, no sé si querés contar un par de los emprendimientos destacados. Sí, obvio. Un montón. Algunos de más larga duración, otros de menor duración. Eh, el primero creo que fue uno que se llamó tupique.com.uy, que no llegó ni siquiera a salir al mercado. Y de esos que ni llegaron a salir, tuve varios. Eso Fue queda. y eso capaz que fue cuando tenía 19, 20, que habíamos ido a Chile con unos amigos y vimos un modelo de negocios ahí. Y dijimos, oh, este hay que copiarlo, no sé qué, este es el próximo Groupon. Y, y Groupon, yo- claro. era la época en que Groupon era la bomba mundial, ¿no? Sí, 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 sí. Y pensamos que esto era el próximo modelo porque era una cosa rarísima de subastas inversas que te permitían comprarte una laptop de $1.000 a $2. Pero en verdad el modelo era malísimo, porque solamente era todo el mundo ponía 0.1 y después cuando ya nadie más quería apostar, se lo queda uno solo. Lo empezamos a armar, eh, contratamos a un ingeniero que lo encontramos en una publicación en el diario. Este pibe que es un fenómeno, que ayer justo me junté con él, esto fue hace 15 años. Ayer me junté con él, ahora es el CTO de Infocasas. En ese momento el pibe tenía 16 años, eh, estaba haciendo sus primeras experiencias de aprender a programar y eso, y había puesto un aviso en el Gallito Luis. Este, soy un ingeniero un aspirante a ingeniero de software de 16 años y estoy buscando mi primer trabajo, ¿quién me quiere contratar? Y, y ahí empezó a venir este pibe a mi casa, que a la casa de mis padres, yo vivía con mis padres todavía, y este pibe Guille lo traía el padre, porque era muy chico, no podía manejar, no sabía muy bien cómo moverse un bondi, entonces lo traía el padre a laburar con nosotros. Y bueno, así estuvimos 4 meses y sigo siendo amigo hasta hoy, siempre nos juntamos. Es un fenómeno. Y ese quizás fue uno de los primeros, no llegó a salir a la luz, arrugamos antes, de esos tuvieron varios. Después tuve uno que se parecía a una especie de lo que es la versión actual de Pedido Ya, queríamos solucionar deliveries, todo, otro que no salió, no llegó a salir a la luz, pero ahí me hice muy amigo de otro genio que se llama Martín Palatnik, que después fundó December Labs, empresa que hace poco mergió con Cúbica y están armando una de las empresas de software más grandes de Uruguay. Y después, de casualidad, en el año 2014, 2015, en un buquebús, yendo a Buenos Aires a acompañar a mi viejo a un evento de Endeavor, nos toca al lado en el buquebús de Sergio Fogel, que ya era una persona conocida en el ámbito de la tecnología de Uruguay, pero no era, o sea, dLocal ni siquiera existía. Existía AstroPay, que tampoco era tan grande en ese momento, y nos pusimos a charlar con Sergio, que todavía no era tan famoso, y le dice a mi viejo, oh, estoy ayudando ahí a un startup que se llama Tienda Mía, que está recién arrancando. ¿Te gustaría conocer un poco más, capaz que invertir o algo de eso? Y mi viejo le dice que sí, y me invita a la reunión con el loco que estaba empezando con Tienda Mía, que se llama Mario Colla. Mario
Era, después puedo contar más de la historia de Mario, porque para mí es impresionante. Mario estaba arrancando con tienda mía, Sergio había entrado a apoyarlo como inversor y estaba juntando un poco más de inversiones, entonces yo lo empiezo a acompañar a Mario, a, a mi viejo a juntarse con Mario, ¿no? A ver si le ponían unos mangos o no. Mi viejo acababa de vender Creditel hace un par de años a Santander, le había ido bien, y estaba empezando a jugar, a ser un poco angel investor, y yo lo acompañaba a las reuniones con los potenciales emprendedores. Y ahí Mario lo empezó a cagar a preguntas, no sé qué, yo estaba un poco más actualizado en lo que era tecnología, pero estaba pintado, no sabía mucho igual. ¿Vos qué hacías en Y ese momento? Digamos, que ahí ya qué edad tenés. ahí yo tenía 24, no, 25. Y Mario estaba buscando, además de inversores, estaba buscando un mano derecha, ¿no? Como un socio. Y Mario ya tenía 5 o 6 personas trabajando en el equipo. Y yo jodo a Mario, siempre lo jodo, que fue para convencer a mi hijo de que invierta. Dijo, bueno, contratémosle al hijo tonto, le damos un proyecto al hijo tonto. Y, y ahí empecé Mario me ofrece ser tipo cofundador, COO para arrancar. Y, y me copé, no sé qué. Al principio no me convencía mucho. Y después me copé y empiezo ahí como co-founder en Dinamía, que en verdad ya estaba empezada, ya tenía 5 o 6 personas. Y nada, muchas historias de esa época. Mario es un loco nocturno. Sus hábitos empiezan tarde, tardísimo. Le gusta mucho más la noche que el día. No le gusta dormirse temprano y no le gusta despertarse temprano. Es una máquina. Para mí es un fuera de serie, una de las personas más inteligentes que conozco. Pero no es perfecto, obviamente, ¿no? Entonces tiene todo ese otro lado, que es un tipo tarde, te llega tarde a las reuniones. eh, no es un tipo estándar. Entonces yo empecé a ir a la empresa, iba a las 9 de la mañana, estaba ahí todo el día con el equipo. eh, yo era el jefe, pero en verdad yo como jefe no tenía experiencia, o tenía muy poquita. Había estado como, no sé, country manager en una startup que se llamaba Big Box. Yo era el country manager de Uruguay, ese era mi cargo anterior. Y tenía 2 personas a cargo ahí. Y tal, acá de repente pasé un poco más de gente, no sé qué, pero yo no tenía experiencia, yo no sabía nada de e-commerce, no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Y yo era el jefe. Entonces era como, al principio yo sentía que el equipo me odiaba. Fue una etapa bastante dura. Al principio sentí como mucha resistencia, sentí como, no sé, viste, se iban todos a almorzar y yo quedaba ahí pintado. Una necesidad de validarte, digamos. Claro, claro, claro. Y sí, fue como que yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo tenía que ser el jefe, entonces era como raro. Y entonces empecé tipo en una desesperación de, ¿cómo mierda puedo hacer para aprender a ser jefe mucho más rápido? Para aprender a ser líder mucho más rápido. Y bueno, ahí empecé a hablar con un montón de líderes de la vuelta. Uno de los que más me ayudó en ese momento fue Leo Silveira, que era el co-founder de WoW, que era como un grupo en uruguayo. eh, y eran inversores en tienda mía. Entonces él tenía, no sé, creo que 200 personas en su equipo y me enseñó un montón de cosas de liderazgo. Y después también aprendí mucho leyendo un montón de libros y aprendí mucho con un curso de Baliño que se llama Los 4 trabajos del jefe. Y no sé, a partir del año, o te diría que los 2 años me empecé a sentir más cómodo como líder. Y al mismo tiempo el equipo fue creciendo, ¿no? Cuando Fue creciendo un entraste, montón. digamos, ¿cuánto capital se había levantado? ¿En qué estadio estaba más o menos el proyecto? Mira, cuando entré se acababa de lanzar la primera versión en Uruguay. Eh, Creo que habían metido $250.000, algo así, entre WoW, Sergio, mi viejo y algo había puesto Mario. Claro, estaba muy Este, temprano. O sea, Y súper early. nada. Sí, nada. sí. Y estaba empezando a caminar. eh, Teníamos un warehouse en Miami subalquilado con un loco que lo administraba, ya que al mismo tiempo que nos manejaba todos los paquetes, que eran 3, 4 paquetes. Ah, Al pregunta principio, técnica. ¿El modelo de negocio era traer pedidos, o sea, traer pedidos de Miami o de Estados Unidos? sí, el modelo de negocio la idea era hacer fácil para la gente de América Latina comprar en Estados Unidos y recibir en sus países, Claro. simplificando logística, simplificando impuestos, simplificando métodos de pago, O sea, simplificando todo el mundo todo. tenía que pedir por Amazon y mandártelo a tu warehouse. Eso fue lo que cambiamos nosotros. Habían varios que funcionaban con ese modelo,
Lo innovador de tienda mía fue scrapear Amazon en real time, porque no puedes scrapearlo una vez y tal, porque el catálogo es dinámico y el catálogo es infinito, demasiado grande. Entonces lo innovador fue leer Amazon en real time, entre otros sitios, y simplificar, poder saber exacto cuánto te iba a costar cada cosa antes de pagar y poder consolidar en los productos este, y hacerlo muchísimo más fácil. Y después creo que tuvimos una muy buena ejecución, porque era un negocio difícil. Hasta el día de hoy creo que es un negocio difícil, con mucha operación, con mucho overhead, con muchos riesgos de que la experiencia falle. Y creo que eventualmente logramos bastante excelencia operativa para dar un nivel de servicio que era bastante superior a lo que daban los competidores que habían en esa época, que eran como los boxes. Y eso nos permitió también abrir un montón de países. De ahí después hay mil historias también divertidas, Ahora momentos después buenos, momentos malos. nos metemos un poquito más en lo que estás haciendo ahora, pero haciendo como doble clic en esa etapa de tienda mía, que capaz fue la más formativa profesionalmente, ¿no? En tu carrera. Contanos un poquito más en detalle. Te metiste, empezaste a crecer, a desarrollar las habilidades, fuiste, digamos, líder durante el día, pero a la noche aparecía el co-founder, digamos, original. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo fueron esos primeros breakthroughs? Dale. Entonces yo iba a las 9 de la mañana, Mario aparecía a las 2 3 4 de la tarde. Yo laburaba con el equipo de mañana intentando liderar, básicamente estaba aprendiendo, y después yo me quedaba de 2 o 3 de la tarde a 4, ponele, nos quedamos como hasta las 12 de la noche con Mario, todos los días ahí en la oficina, O sea, eran días largos. larguísimos, pero muy Días largos. divertido, ¿viste cuando estás metiéndole fuerte, pero sentís que estás aprendiendo, que estás yendo rápido, que estás logrando cosas, y pasó el día y ni te diste cuenta de que se te pasó el Pero era día. de lunes a lunes ese grind. Sí, no, el fin de semana algunos descansábamos un poco. El e-commerce es 24/7, entonces en verdad nunca Claro. te desenchufás. Siempre estás vos. Al principio, de los primeros años, yo miraba cada ticket de atención al servicio, de atención al cliente, miraba cada orden que entraba, miraba tipo quién compró qué se está vendiendo, no sé qué. Con Mario mirábamos cada una, mirábamos cada ticket, mirábamos todo. Y era un ritmo fuerte, sí. Muchos sábados, muchos domingos. eh, Al mismo tiempo que estaba empezando a formar mi familia, ¿no? Entonces, complicado, complicado. Pero mucho aprendizaje y Mario es un distinto, entonces también aprendí un montón y también trabajamos ahí con un board estaba Sergio Fogel, una bestia, estaba Pablo Garfinkel, estaba Leo Silveira de WoW. Pablo Garfinkel es uno de los angel investors más conocidos en Uruguay, que también está hace años en el ecosistema. Y después entraron en el board también dos argentinos, Mariano Suez y Martín Tehuel, unos fenómenos, y todos me iban coacheando. Entonces, los 3 4 años, Mario me dejó a mí como CEO y él pasó como a ser chairman of the board. Tremendo. Durante esos 2, 3 años, digamos, formativos que estabas todavía trabajando de la mano de él, ¿cuál era tu día a día? O sea, ¿qué responsabilidades tenías y qué sentís que fue lo que realmente lograste dominar como para que te ganes ese cargo, digamos? Eh, las responsabilidades eran todo, porque Mario era CEO y yo en un momento le dije, vos como líder quizás no sos el ideal. Prefiero que canalices todo a través mío. O sea, había una diferencia generacional, había una diferencia de horarios, habían varias diferencias. Entonces lo que fuimos acordando es que todo lo canalice a través mío. Desde marketing, de tecnología, logística, finanzas, todo. Eh, que Mario era un tipo que sabía de todo, pero quizás no era muy bueno comunicándose con el equipo. Entonces decidimos canalizar todo a través mío. Y hay una cosa que siempre me impresionó es que el loco podía hablarte con igual nivel de sabiduría de finanzas o contable, a logística, a software, a marketing, a cualquier tema. Entonces, nada, para mí era aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y después yo canalizaba, yo lo bajaba, bien como SEO, ¿viste? Y, y después ahí de breakthroughs que me preguntabas, ahí hubo un montón. Pero quizás los mejores fue cuando nos dimos cuenta que cómo abrir mercados internacionales. Cómo abrirlos y cómo no, sobre todo cómo no abrirlos. Que al principio quizás es una de las mejores cosas que aprendí. Abrir un mercado pensábamos que era
pongo una banderita en el sitio web, conecto el método de pago, conecto un proveedor logístico y prendo unos anuncios de Google Ads. Y podemos abrir 100 países al mismo tiempo, es una papa esto. Y en verdad esos países no caminan a ningún lado. Y, o sea, de entrada parecía como que, ¿por qué no podrían funcionar? ¿No? Si no es muy distinto que lo que hemos hecho en Uruguay para que funcione bien. Y después te das cuenta que abrir cada país es un laburo muy salado, mucho más difícil de lo que uno se imagina, y que cada país requiere muchísimo esfuerzo y su propio market fit, ¿no? Entonces, vos acá, no sé, te despertaste, fuiste al club a entrenar y le hablaste a alguien de Tienda le hablaste, no, estoy en esto, no sé qué, puedes comprar lo que quieras. Y sos un embajador natural y cada persona que labura contigo en tu mercado también es un embajador de tu producto y de tu marca. En cambio vos, cuando abrís un mercado nuevo, eso no lo tenés. No tenés nadie que esté hablando constantemente de tu producto, generando credibilidad, generando los primeros 100 clientes, generando esa constancia, hablando con los periodistas. Entonces, hacer que un país traccione es mucho más difícil que hacer traccionar el país propio. Y, y ese fue un laburo que aprendimos y quizás fue uno de los mayores breakthroughs. ¿Cómo saber un país? Haciendo el doble o el triple o el cuatriple de esfuerzo que en tu país original. Porque vos en tu país original estás todo el día, estás ahí, estás hablando, estás pensando como si fueras de tu propio país. Y en el nuevo país no tenés esa idiosincrasia, no tenés ese embajadurismo que te genera que tu producto avance y tu producto traccione. ¿En qué países En están e- ahora? Ahora estamos como 9 con tienda mía. Los que nos tomamos más en serio son Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú y Costa Rica. En los demás estamos más en modo estar por estar, eh, pero en esos países sí hay un esfuerzo grande, hay un country manager, hay un equipito, hay un presupuesto, eh, se los tiene muy en cuenta, se miran los KPIs a todo nivel eh, y se hace foco. ¿Qué volumen se maneja hoy en día más o menos? De ventas, no sé si es público De- el dato, pero anda en el número internacional son muchos en millones de paquetes, no dólares. importa. Son Y en millones de paquetes, paquetes, digamos. en paquetes son, no sé, más de 100.000 por mes. Una cosa así. Increíble. Increíble la Locura. infraestructura, ¿no? También que tuvieron que construir para hacer eso. Me acuerdo, en un momento me contaste esta historia del COVID. No sé en qué año fue que asumiste vos como CEO. Y asumí en 2018. Bien. Y en un momento me contaste esta historia de que justamente cuando se empezó a cerrar todo por el COVID, ustedes, como decías antes, tenían presencia en Estados Unidos y tenían warehouses y todo, pero la gente empezó a comprar con más voracidad, con mucha más intensidad durante esa etapa. Y bueno, tuviste que navegar, construir una infraestructura que no estaba en días, no en meses. Sí, fue increíble. En COVID, lo primero que pasó es que las ventas bajaron 80%. En el primer mes y medio, en los primeros 2 meses de COVID, fue tipo, a la ¿Cómo te mierda. pegó eso emocionalmente? Porque eso lo hablamos siempre con Jan. Cuando las ventas bajan, baja tu vida entera. Fue terrible. Estabas en COVID, estabas encerrado y las ventas bajaban y bajaban y bajaban y No, decíamos, eso "Oh, desespera. esto se está yendo a cero. En ese momento creo que éramos 60 en la empresa y esto se está yendo a cero. Y oh, ¿cómo pagamos los sueldos a fin de mes? ¿Cómo hacemos que esto sobreviva? Y entonces había algo de caja. Repentinamente, Sí, 80%. sí, sí, sí. Mierda. Sí, yo me acuerdo que llegué de Miami y estaba trabajando, llegué el 10 de marzo, el 12 de marzo creo que se cerró todo acá. Y no sé, poner que para 20 de marzo, tipo, la gente había entrado en pánico, decía, vos, la gente estaba en modo ahorro. Se rumoreaba que en unos días se cortaban los ciclos de pago, no sé qué, viste. Ustedes sean medio chicos, pero la gente estaba en pánico. Claro. Y las ventas bajaron 80% en el correo de 10 días. Y esa caída duró como un mes y medio o dos. Entonces, tipo, con Mario nos juntábamos y vos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta empresa sobreviva? Y en un momento estábamos a punto de pivotear, estuvimos a punto de pivotear a convertirnos en un supermercado online. Wow. Mira Fue vos. tipo, vos, la gente, ¿qué va a seguir comprando? Supermercado, los supermercados, sobre todo ahí con foco en Uruguay, dijimos, los supermercados en Uruguay son un desastre a nivel online.
vos pivoteemos y hagamos un supermercado top online y vemos cómo nos va. Y de Qué locura repente, porque uno piensa de Tienda Mía, ¿no? También y dice, es una empresa de las clásicas, de las estructuradas. De las clásicas, claro. Claro. Gigantes, que no tienen Sin embargo, problemas. hace un par de años estuvieron a punto de pivotear. sí, en 2020, sí. Y, pues claro, a ver, si hay una cosa que aprendí de Mario es tipo accionar rápido, rapidísimo, ¿no? Tratar de, tipo, no esperar. Si vos viste un tren, no sé, a tomarlo ya, a arreglarte ya. Y, y entonces empezamos y nos empezamos a juntar con la gente de Grupo Disco en Uruguay, que es el grupo supermercadista más grande. A ver si hacemos algo en conjunto con ellos, pero con mucha más base tecnológica. Nos empezamos a juntar con todos los grupos de supermercados de Uruguay y ver qué podíamos armar. Y de repente, mientras estábamos medio distraídos con eso, la venta empezó a volver, y empezó a volver, y empezó a volver, y empezó a volver, y empezó. Rápidamente pasa, porque la gente se dio cuenta que, ok, esto era, teníamos que estar encerrados, pero no era el fin del mundo, No era tan grave, claro. y no era tan grave, y en un momento se nos alinearon todos los astros, realmente. Se nos alinea el tema de que la gente tenía que comprar online porque estaba encerrada, Estaba porque se aburrida nos también. Tipo, no había estaba nada para hacer, teníamos aburrida, que comprar. no podían ir al shopping, no sé qué, y se nos alinea el tema del tipo de cambio en Argentina, que siempre hacía así. Nos queda un momento ahí que era tipo perfecto para comprar en Tetamía. El gobierno argentino no me acuerdo qué había hecho, pero valía ridículamente barato comprar en Argentina. Entonces se empezó a vender, pero así. Este, Nos acabamos de mudar de warehouse justo antes de la pandemia, unos días antes ahí. Yo había vuelto a Miami porque estábamos mudando el warehouse, o sea, habíamos agrandado. Y, y entonces ahí es tipo, oh, puta madre, esto ya no entra acá. Me empezaba a llamar el director del World of de Miami, llorando, tipo, me mostraba videos, mirá, estoy pasando por acá, pasaba entre las cajas así de costadito porque no había más lugar. Eh, Era una crisis total, me decía, vos, hace semanas que no veo a mi familia, no aguanto más, por favor, no vendan más, no podemos vender. Y entonces empezamos a poner un objetivo de ventas máximo por día. Y bueno, no sé, Pero tuvieron que capear la cantidad de ventas para el público. queríamos capearlo. Entonces decíamos, oh, mirá, lo máximo que podemos procesar, no sé, poner que son, no me acuerdo cuál es el número, pero 500 órdenes por día o 1000 órdenes por día. Y de repente entonces llegamos a la oficina el día siguiente, vos, ¿y cuánto se vendió ayer? Y si el límite era 500, habíamos vendido 1000. Entonces, vos, puta madre, ¿cómo hacemos? Vos, corten todo el marketing. Ok, cortamos todo el marketing. El día siguiente, de nuevo, se había pasado fuertemente el límite. ¿Qué ¿Y de hacemos? dónde salían, digamos, de voz a voz, de redes sociales? ¿De dónde Sí, salían las ventas? sí, sí, mucho viral, todo viral. ¿Y fue ¿Y un qué hacemos? trabajo previo que ustedes habían hecho que los dejó bien posicionados a eso? ¿Es un caso de que la preparación encontró la suerte? Claro, claro, Es, exacto. para mí estábamos bien preparados, veníamos haciendo un buen laburo hace tiempo, pero en ese momento se alinearon los astros. Era una demanda irreal, era una demanda irreal que en ese momento no lo sabíamos, pero no se iba a sostener así. Entonces, cortar el marketing, subir los precios, bajar todas las promos, todo para que no se venda. El objetivo era que no se venda mientras tratábamos de agrandar la estructura. Claro. eh, y en eso fue que abrimos remotamente 2 warehouse nuevos en Miami en muy poquitos días. Abandonamos ese warehouse que nos acabamos de mudar, armamos uno más grande y creció, 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 creció. Fue un año muy, muy bueno de todo punto de vista. La empresa creció, no sé, creo que pasó de 600 a casi 400 personas, con gente mucho más senior. eh, ¿De y 60 a tuvo, 400 personas? sí, una cosa así. Y gente mucho más senior, un equipo mucho más sólido por todos lados. Y, y cerramos el 2020, fue espectacular. Y ¿Y levantaron más 2021, capital en el medio o fue todo, digamos, con el negocio que estaban generando? no, ahí había profit fuerte, Wow. porque no había que gastar en marketing, no había, podías cobrar precios bien, no había que poner mucha promo, entonces ese año fue muy bueno. Este, y se creció, no me acuerdo, pues, creo que fue 250%, 300%, una cosa así. Y ¿Se el pudo mantener 2020 eso después? se pudo mantener, el 2021 fue de mantenimiento.
y después a partir de ahí se siguió creciendo. Y seguimos, todos los años ha crecido la empresa. Eh, y yo después en el 2022, después de varios años de una intensidad extrema, ya estaba a nivel familiar a una del divorcio. Entonces dije, "Wow, ahí cerramos una ronda grande en marzo en enero de 2022, perdón. Cerramos una ronda de 20 millones de dólares con un fondo de Nueva York. Y ¿Qué finalidad tenía esa ronda? Porque anteriormente habían expandido con capital, digamos, propio que generaba el negocio. sí. No, la idea era, por un lado, dejar de depender de Amazon, o sea, generar nuestro propio marketplace de proveedores para que los productos ya no vengan de Amazon y eso se ha ido logrando. Y por otro lado, expandir más internacionalmente, expandir a más países. Eh, que en verdad ya lo teníamos, queríamos consolidar muchos más países. Queríamos abrir países en Centroamérica, queríamos abrir países en África, queríamos abrir países en Asia. Y eso no se logró. No se logró ese desarrollo con el capital. Fue algo que no logramos. Y después, estaba contando ahí, después de levantar la ronda, no sé qué, a nivel familiar, o sea, mi familia estaba hecha pedazos. Había nacido mi segunda hija, que había estado re enferma, nació en 2021, en una época que yo estaba recontra el palo. Y nada, me perdí mucho. O sea, no es que me lo perdí, pero no lo pude hacer del todo bien esa parte. Y, y en un momento dije, wow, tengo que salir de acá porque tengo que ver si resucito lo más importante que es la familia. Mm. Eh, y entonces decidí dar un paso al costado. En agosto de 2022, salí de Tiendamia y me tomé un pequeño sabático para tratar de arreglar las cosas con mi esposa, con mi familia, cosa que no logré. Eh, Claro. pero bueno, por lo menos, nada, salí, pude tomar aire, que venía de muchos años, de mucho palo, y, Si y no te ver con molesta qué quería seguir, igual, ¿no? si no te Sí. molesta el tema, igual creo que es súper importante porque, a ver, es todo emprendedor, ¿no? Tiene ese sueño ilógico capaz a veces de querer construir montañas y no perder nada en el proceso o no tener que hacer un trabajo en sí mismo, en su familia, en sus relaciones. Mirando atrás, digamos, ¿qué sentís que fue lo que te llevó también a, a esas dificultades? ¿Qué aprendiste en ese proceso? Buena pregunta. No, aprendí que la familia siempre tiene que ir primero, eso seguro. ¿Viste? La familia siempre tiene que estar primero. Hay una etapa que, no sé, la etapa que están ustedes, que son más chicos, todavía no tienen hijos, podés trabajar como un demente, Todo el día, todos los pero días. claro, pero cuando ya tenés hijos, tenés que tener tu tiempo sano para tu familia, para saber desconectarte, para saber estar dedicado cuando estás con la familia, estar realmente con la familia, estar realmente ahí. Y, y eso es algo que sí, que lo aprendí a los ponchazos, pero lo aprendí. Y es mi recomendación para cualquiera que sea emprendedor, nada, no perder el norte de que realmente la familia es lo primero. Viste, como dicen, en la vida tenemos muchas bolas de cristal, tenemos muchas bolas que tenemos que hacer malabares. Este, el laburo, el emprendimiento, la familia, los amigos, no sé qué, y hay algunas de esas bolas que son de cristal y que se rompen. Y bueno, la familia es de cristal. El laburo, capaz que si en un momento te pegas un piñazo, se te cae la pelota, no es de cristal, no se va a romper. Mm. Si sos un loco cometedor, me parece que lo vas a poder sacar adelante. Pero el lado de la familia, eh, no tiene. Hay veces que si se rompe, se rompe. Entonces, ponerlo siempre como prioridad, siempre primero, y eso me parece. Pero vos decidiste a una edad específica tener hijas, y dijiste, bueno, ahora quiero tener familia o vino. No, me casé, sí, fue una decisión tener hijos. Quizás podríamos haber esperado un poco más, porque estaba en una época que estaba muy al palo, pero sí, fue una decisión que tomamos juntos en pareja. Claro. Y cuando nacieron las chicas estabas, o sea, tenías dos trabajos full time ahora, básicamente.
Y sí, ahí hay momentos muy heavy, cuando los bebés son chicos que duermen mal. Mis hijas, las dos dormían muy mal de chicas, y me acuerdo de noches de decir, vos, ok, bueno, se Bueno, durmieron, descansaste durante todo el día, estuviste de 9 a 12 y después. sí, se durmieron a las 8. Yo después hice un poquito de deporte y me metí de nuevo a laburar, y bueno, me fui a dormir a las 12. A la 1 se me despertó la primera, le di la mema y quedé despabilado por 2, 3 horas. De momento que me quedé dormido, le tocaba la siguiente mema y quedé despabilado de nuevo por 2, 3 horas. Y de repente son las 7 de la mañana y tenés que encarar el día y decís, vos, ¿en qué momento dormí? Y pucha, el día anterior tampoco había dormido. Y el anterior tampoco. Sí, vos, yo ahora miro para atrás y digo, ¿cómo mierda sobrevivía en esa época? Y es inentendible, pero la verdad que el humano se adapta a todo, y sobrevivís y la haces. Pero, pero mirando para atrás no entiendo cómo carajo hacía. Para ir directo a laburar sin haber pegado un ojo en toda la noche por varios días, ¿viste? Haber dormitado unos minutos por varios días, y lograr sobrevivir. Claro. Y lograr no solo sobrevivir, sino que creo que estar bien, tipo, estar bastante productivo igual y todo. No sé Fueron si la los años de mayor adrenalina, crecimiento de tienda mía. claro, capaz que la adrenalina del crecimiento, o no sé qué era, pero la energía la tenía igual. Tremendo, tremendo. Eh, Cuando tomaste la decisión capaz de ir más por tu lado y terminar esa relación, digamos, anterior, miraste para adelante y te llevaste algún aprendizaje nuevo de decir, bueno, ahora cuando busco con quién capaz de sentarme o cómo manejar futuras relaciones, hacer las cosas distintas. Sí, yo creo que sí. Quizás el mayor aprendizaje ahí es tipo alinear muy bien las expectativas con la pareja de uno, ¿no? De decir, vos, no sé, por ejemplo, una persona que se casa con un médico, sabe lo que es la vida del médico, de guardias nocturnas, de malabares con no sé cuántos laburos, con los estudios, con todo eso, que es una locura para los médicos. No sé, yo tengo algunos amigos médicos, guardias de 48 horas, en las que no duermen y después vuelven a la casa y duermen 15 horas seguidas o 20 horas seguidas. Y la persona que se casa con un médico sabe un poco que su vida va a ser así. Y quizás me faltó tener una alineación con mi pareja de que la vida del emprendedor también es bastante locura, de laburo, de viajes, de intensidad, de laburos en momentos imprevistos. Y esa alineación creo que es una buena recomendación para, no sé, que está iniciando una familia, que está con una pareja, comunicar muy bien qué es lo que se le viene, ¿no? Sabiendo, ¿no? Todos los costos que tiene, la dificultad que tiene, ¿por qué haces esto? Digamos, empezaste diciendo que sos padre, entonces, ¿por qué emprender? ¿Por qué construir? Yo te diría que porque es probablemente lo que más me gusta hacer. Este, me llena de energía, me llena de adrenalina, como un vicio, ¿no? Estaría bueno saber por qué lo hacen ustedes también, pero a mí me pasa eso, me pasa que quiero crear cosas, quiero hacerlas, quiero meterle, es lo que me divierte, ¿no? Me divierte estar creando algo, me divierte estar tratando de hacer cosas buenas, de hacer productos buenos, no sé, en el caso de Dinamía me copaba mucho eh, lograr que miles de familias en América Latina puedan consumir productos que si no fuera por nosotros no podrían, o que puedan comprar como si estuvieran en Estados Unidos, pero estando en sus países, a precios de Estados Unidos, con variedad de productos de Estados Unidos que en nuestros mercados no hay. Y eso a mí me copaba, decía vos, mirá, este loco pudo comprarse, no sé, por ejemplo, una vuelta nos llega un mail en esa época que leía todos los tickets de una clienta que tenía como mascota un dragón barbudo, que es como una especie de iguana. Lo tenía en un pueblo de la costa de Rocha, en Uruguay, y dice, vos, se compra esa mascota de contrabando en febrero, que era verano, alguien la había traído de Brasil, no sé qué, y entonces empieza a llegar el invierno uruguayo y la mascota se le empieza a morir.
y ella estaba enamorada de su dragón barbudo, y el dragón barbudo como que iba perdiendo energía, se le iba quedando porque no estaba hecho para el hábito. Entonces se encuentra por Tindamía una especie de jaula calefaccionada que era específica para su dragón barbudo, y nos manda la historia de cómo gracias a eso pudo sobrevivir su mascota y pudo thrive, como quien dice, en el invierno uruguayo y tenerla durante muchos años. Y de esas historias habían miles de gente que nos agradecía por los productos que pudo comprar, porque, no sé, se le rompió el perno del reloj que le había regalado el abuelo, que en Uruguay jamás lo vas a conseguir, o Pero en tu por país jamás eBay lo vas a siempre conseguir. lo conseguís. Exactamente, exactamente. Y ahora con Sapia me llena mucho, también, viste, estamos tratando de crear el AI que mejor se adapta a los latinoamericanos. Tenemos un montón de usuarios, tenemos como 250.000 usuarios por día, eh, que lo usan, y que también tenemos un CSAT, un ratio de satisfacción de 93%, y también nos llena, viste, de poder dar esta tecnología, hacerla disponible para los latinoamericanos de forma fácil, de forma adaptada, y que los latinoamericanos no tengan que esperar, porque siempre las revoluciones tecnológicas acá llegan tarde, y eso es lo que queríamos evitar con este producto, decir que, que haya un producto que realmente sea adaptado para nuestros países, para nuestros mercados, y que los latinoamericanos esta vez no tengan que esperar. Yo tengo Tremendo. una pregunta, creo que a mí me da curiosidad saber, cuando cayeron 80% las ventas de Tienda Mía, ¿qué crees que es la diferencia entre el tipo que sigue y le pone empeño y huevo y el que muere? Porque digo, la mayoría mueren. Pero ¿cuál es la diferencia entre el emprendedor que la pelea y el que muere para vos? ¿Vieron la peli de McDonald's? Sí. Está muy bueno. ¿Se acuerdan cuál es la primera escena? Creo que era la primera escena que habla de persistence. Yo creo que la Ahora, persistencia es la clave de cualquier emprendedor, ¿no? O sea, persistir, persistir, persistir. Claro, pero digo, bajo Y ese estrés, vos decís, bueno, tengo que pagar sueldos. sí, O sí. sea, los días que vendés menos debe ser horrible. Debe ser una pesadilla. Sí, y que realmente en ese momento no sabíamos si la venta iba a volver, o si iba a ser así. También había mucha incertidumbre sobre el futuro del mundo, ¿no? Pero me parece que ahí está la persistencia. Por suerte duró poco esa caída, y se pasó totalmente para el otro lado muy rápido. Y también quizás, imagínate que esa caída hubiera persistido, ¿no? Quizás lo que nos hubiera salvado era que de inmediatamente hicimos un plan para decir, ok, ¿qué podemos hacer? Porque si esto el mundo no lo precisa más, ¿qué podemos hacer que el mundo sí precise? Me pongo a vender, ¿qué hago? Hago sí, supermercado online. tomaste el control del barco en vez de dejar que se hunda. Y creo que es lo que tratamos de hacer. Teníamos un directorio muy bueno, y llegamos a la conclusión de que no, tomemos el control, queremos algo que dependa de nosotros, y el mundo no va a comprar más cross-border, sino la otra opción era, no sé, cerrar la empresa, achicar el equipo, cosas que no queríamos hacer. Teníamos muy buen equipo. Hay un Así que sí. concepto que me encanta, que es que el 90% de los startups fallan, pero no el 90% de los emprendedores, ¿no? Justamente por el tema de la persistencia. Y capaz, Claro. bueno, está bueno ahí justamente ir contando el resto de la historia, ¿no? Porque terminó toda esta etapa de crecimiento exponencial, te diste un respiro y decidiste construir algo nuevo, algo distinto. Y además un proceso diferente, porque esta vez fueron y levantaron una ronda bastante más grande y bueno, distinta a lo que fue la de Tienda Mía al inicio. Sí. Entonces ahí me voy con mi familia de viaje, me tomo unos meses sabáticos, con mi familia, que metimos, Por dónde viajaron? metimos primero por Europa un par de meses, después primero en un barco con la familia de mi ex, y después en una casa rodante yo con mi familia. Estuvo Bien. espectacular. Eh, Después nos fuimos a Bali, que estuvimos bastante tiempo ahí. Después nos fuimos a Indonesia, y estuvo espectacular, pero ya en el momento de viajar con los chicos también es bastante agotador, y pegamos la vuelta. Y ahí cuando vuelvo en enero, en Punta del Este voy a una cena de Riverwood, justamente en Mia Bistrot, el restaurante de la familia de Diane, Era. eh, que yo en ese momento a Diane no lo conocía, sí había visto al padre un par de veces ahí en el restaurante, y ahí me toca sentarme al lado de Martín Alcalá Rubí, que yo había leído un libro donde lo mencionaban a él, donde había un capítulo sobre él, que se llama Fundadores.uy,
Entonces siempre le tenía como una gran admiración. Y me siento al lado de Martín y nos ponemos a comenzar, voy, ¿qué vas a hacer? No sé qué. Él estaba hace 15 años en el tema de AI y viendo esta nueva ola en donde AI se volvía protagónico. Martín venía había arrancado en 2008 o 2009 con Triolabs, que fue el primer software factory específicamente de Machine Learning de América Latina. Y después, unos años después, arrancó con Monkey Learn, que fue una startup de producto que hacían AI Data Processing in the Cloud para empresas de Estados Unidos. Y esa empresa la habían vendido hace poco. Entonces Martín estaba viendo un poco qué hacer con todas estas ideas de todo lo que surgía nuevo. ChatGPT se había lanzado para mí creo que fue noviembre de 2022. 22, Noviembre de sí, 2022. 22. Y esto era enero de 2023. Entonces estamos viendo ahí qué hacer. Y entonces Martín me invita a almorzar unos días después y me dice, che, si te copa, venite a San Francisco conmigo, que vamos a ir a juntar, voy a ir a juntar con otro potencial socio para este proyecto, que se llama Nicolás Loef. Nico, emprendedor, Nico, ingeniero de sistemas, PhD en Machine Learning, había sido becado por la beca Fulbright en Estados Unidos, ahí se ha ido a trabajar a Microsoft liderando equipos de AI, después en Google liderando equipos de AI, después en Etsy, que es un e-commerce liderando equipos de AI. Y entonces, bueno, me invitan a sumarme a su brainstorming de ideas, a ver qué podemos hacer en conjunto. Rápidamente armamos con dos socios más, Juan Oloniego y Pablo Rodríguez Boca, que también son los capos de AI. Armamos como un deck, una idea, que en ese momento se llamaba Pulsus, y, y en San Francisco empezamos a ver algún inversor. El primer viaje fue más así para conocernos, y en el segundo viaje fue poner un mes después. Hablamos con otro uruguayo genio que está allá, que se llama Diego Oppenheimer. Diego, emprendedor, también en AI, vendió una empresa en Estados Unidos llamada Algoritmia. Estaba trabajando en ese momento en un fondo solo de AI basado en Menlo Park, que era fundado por un profesor de AI de Silicon Valley, de Stanford University, que se llama Chris Re. Diego estaba trabajando ahí. Entonces lo llamamos, no sé qué, le contamos quiénes éramos, Martín ya lo conocía, le contamos lo que queríamos hacer y rápidamente Diego nos confirmó que el fondo en donde él estaba, que se llama Factory, iba a invertir. Y entonces ahí nos confirma enseguida $2 millones. Nosotros queríamos levantar 5. Y Diego ahí se pone a ayudarnos también a estructurar la ronda, a armar el pitch mucho más inteligentemente, a trabajar con conceptos como el FOMO, que no lo manejábamos bien. O sea, sabíamos lo que era, pero no sabíamos cómo usarlo. Eso, tipo, si Eh, podés explicar un poquito de por qué 5, digamos, cómo armaste la ronda en sí, tenés que conocer sí o sí a la gente de antes, o sea, qué aprendiste de todo ese proceso también, ¿no? No, y también para contexto, ¿cuál era la idea en ese momento? Para la cual estaban levantando plata. Perfecto. La idea era crear el asistente de AI de América Latina. Sentíamos que iban a haber productos de AI que iban a tener tipo scope internacional y después iban a haber productos que iban a tener un scope más específico, más idiosincrasia de cada región. Y esa fue la idea del principio, ser el que mejor funciona en América Latina, y eso es lo que seguimos haciendo hoy. En ese momento no sabíamos del todo y, o sea, seguimos en plena ola de cambio con AI, ¿no? Entonces, es- después entro en eso porque es uno de los mayores desafíos que tenemos ahora. Definir cuál es el producto es muy difícil porque todos los días hay 500 noticias de AI, las posibilidades cambian todos los días, no sé, hace 3 meses de repente se inventa MCP. MCP abre 1 millón de posibilidades para nosotros. Entonces es como muy dinámico, es como ir avanzando, pero estás en la niebla y no sabes para dónde va a ir el camino después, ¿no? Pero eso es súper interesante. Volviendo a cómo estructuramos la ronda, ahí. La idea fue de entrada decir, bueno, queremos levantar entre 4 y 5 millones. ¿Por qué? No sé, fue bastante porque se nos antojó. Sentimos que una ronda pre-seed de una empresa de AI en Silicon Valley estaban andando por ahí, aunque también habían outliers que levantaban, no sé, $500 millones pre-seed, ¿no? Cualquier cosa. Pero sentíamos que una buena ronda de Silicon Valley andaba por ese entorno y queríamos levantar como si fuéramos una empresa de Silicon Valley. Entonces fue medio, se nos antojó este número, vamos por este número y Y medio. hubo pushback igual porque aunque era una empresa de Silicon Valley, apuntaban a la TAM, un mercado que hoy en día capaz no es tan favorito como hace un par de años.
Sí. Sí, hubo pushback, sobre todo con inversores de América Latina, pero una de las cosas que nos propusimos desde el principio, y que Martín, mi socio, también insistió mucho desde el principio: hablemos principalmente con fondos de Estados Unidos, porque podemos, pues está Nico con sede allá, y olfateó muy bien Martín que íbamos a tener menos pushback eh, con fondos de allá, tratando de hacer una ronda grande, que con fondos de acá, y así fue. Fue, la verdad que fue una ronda bastante fácil, salió con fritas, como bien dice. Lo único que teníamos era un deck, no había producto, no había nada. Éramos un deck y un equipito, y salió rápido. Hicimos eh, un safe De con vuelta, un igual, Cayman Sandwich y salió. de vuelta, igual la importancia también de la experiencia previa, la validación, haber Sí, construido obvio, más evidencia vale. con otros negocios para que se abran estas oportunidades. Siento que la gente capaz pasa un año laborando en una startup que le va bien, tiene un par de proyectitos y ahora siente que tienen el derecho de salir a levantar estas super rondas y que les den la plata tirada por la cabeza, ¿no? Sí, yo creo que ahí había un muy buen grupo, ¿no? O sea, era medio irreal, porque estaba Nico con su historial, Martín con su historial, los dos con una historia muy fuerte de EA en el momento preciso en que EA era el tema, y yo ayudaba con que tenía historia también, armando una empresa un poco más grande, habiendo levantado una ronda importante, y con experiencia en América Latina, que entonces había fit. Y Nico, o sea, Nico era el científico en esto para poder tener la credibilidad en el AI, y Martín era el emprendedor también con muchos startups. Martín es uno de los mejores pitcheadores que vas a poder ver en tu vida, es impresionante. ¿Qué los Eh, diferencia? ¿eh? ¿Qué lo diferencia? A Martín lo diferencia un carisma único, eh, una capacidad de generar relaciones que son auténticas. O sea, Martín, si lo conoces un día, muy rápidamente vas a sentir una gran confianza con él, porque es un ser impresionante, un ser de luz, que auténticamente se preocupa por los demás, está muy atento siempre a los demás. Entonces genera muy, muy rápido las relaciones, tiene mucho carisma, se tiene mucha fe, entonces es muy bueno picheando, y, y también tiene algo de que piensa distinto, ¿viste? No se adapta mucho a las reglas y a los libros y a esas cosas. Entonces genera ese factor X, eh, con los inversores, con potenciales partners, con potenciales empleados. Tiene un factor X ahí que es muy interesante. Y eso hace que para mí era muy bueno picheando, y que el equipo también pudo levantar esa primera ronda. Tremendo. Levantaron la ronda, volvieron para acá, algunos del equipo, empezaron a construir desde Uruguay o Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Y ahí, al poco tiempo, lanzamos el primer producto. Ponele que la ronda la cerramos en mayo, el capital entró a principios de julio, entre que creábamos la empresa en Caimán, no sé qué, las cuentas bancarias, los papeles, no sé cuánto. Los hitos entraron a principios de julio, y mientras estábamos trabajando en el producto, Nico seguía trabajando en ese momento en Etsy. ¿Puedo hacer una Yo- pregunta más básica para la gente que esté escuchando? ¿Qué haces una vez que te llega un wire de 5M? ¿Qué, qué es lo primero que haces? Y festejás. Pues la plata no está hasta que está, ¿viste? Firmaste todo, pero Claro. la plata no está hasta que está. Y eso me lo dijeron siempre. Y hay muchas rondas firmadas que se caen. Entonces, Ujú. eh, Eso pasa mucho que se enfría y. sí, yo he escuchado un montón de historias de, estaba todo firmado, pero el Black Friday se cayó la bolsa, se hizo pedazos, o la tesis cambió, o lo que sea, y cambia. O cambió, por ejemplo, ¿te acordás en 2022 que había un momento en que las rondas eran cualquier cosa? De repente cambia el ambiente, y se frenan las rondas. Entonces, hay momentos que sí, que se le puede caer, y nunca sabes. Entonces, la plata no está hasta que está, festejás. O sea, yo creo que festejás y salís como pedo a ejecutar, ¿no? Porque también Claro. estás con unas ganas de ejecutar que no podés más, que decís vos, quiero lanzar este producto, quiero armar la empresa, quiero armar el equipo, quiero hacer todo.
Así que eso básicamente. Y ahí un poquito después sale el producto, que inicialmente era muy básico. Lo primero que dijimos, vos, siempre guiándonos por la frase famosa de Lean Startup, eh, si demoras más de 30 días en lanzar, no es un MVP. Y la frase famosa de Rick Hoffman, si tu primer producto no te da vergüenza, es porque estás lanzando demasiado tarde. Entonces, tipo, la desesperación era lanzar, lanzar, lanzar. Y el objetivo era lanzar en menos de un mes. Y, y ahí lanzamos, el día antes que estábamos por lanzar, nos dimos cuenta que teníamos un problema enorme de marcas. Después de que lanzábamos un lunes, el domingo nos juntábamos con Martín a preparar todo el lanzamiento, no sé qué, y vemos un mail que nos había mandado el sábado el estudio de abogados de marcas y patentes, y nos dice, vos, ese nombre que quieren usar, no lo pueden usar. O sea, no va a tener un problema. El nombre se llama Pulsus, y era una marca que estaba registrada en todos los países que teníamos como objetivo. Entonces ahí caos, ¿Qué hacía tu otra sesiones. empresa? Pasa que eran muchas empresas. Por ejemplo, en Uruguay, la marca más parecida a Pulsus es Pulso, que es de UCM. Y en cada país hay 7 marcas parecidas a Claro. Pulsus, que suenan muy parecidas. Entonces no podíamos lanzar. Entonces ahí, crisis de, wow, algo tan choto como definir el nombre. Tipo, que es quizás es lo primero que. Es muy jodido. Te Lo metes a primero que ChatGPT y hacer. empezás a hacer un brainstorming. Sí, pero después hay todo un laburo de ver que la marca que vos querés registrar no esté registrada. eh, que es un poco más laburo que ir a ChatGPT, pero sí, idealmente tenés que trabajar con un estudio de marcas y patentes, también puedes fijarte en internet, eh, pero tuvimos que retrasar un poquito el lanzamiento por el tema del nombre, y después salimos y el producto era muy básico, era como un ChatGPT en WhatsApp, y le empezamos a agregar funcionalidades. La primera funcionalidad que le metimos fue la transcripción de audios, que fue tipo, Juan, uno de mis socios, dijo, "Oh, vamos a meter esto que me gustaría tener". Lo metió en un ratito y esa funcionalidad se hizo recontra viral. Nos empezó a traer usuarios, no sé qué, como locos. Enseguida después metimos la capacidad de que Sapia busque en internet por vos. Esto era un momento en que ChatGPT te decía, mis datos son actualizados al marzo de 2021. Entonces Sapia podía buscar en internet. Entonces le preguntabas a Sapia, ¿quién es el presidente de Argentina? Y Sapia te lo decía bien, y le preguntabas a ChatGPT y te decía que era el presidente anterior. Y un montón de cosas así que estábamos actualizados, que podía buscar en internet, mientras que la mayoría de los productos no. El que podía buscar en esa época era Perplexity, pero ChatGPT no podía y muchos más no podían. Y con eso así básico se hizo viral. Y ahí empezamos a laburar mucho más cosas. Otra feature que salió, que fue una pegada muy viral, que también Juan Eloniego dijo, Esto lo quiero para mí, lo hago en un par de horas hoy de noche, no sé qué", y fue súper viral, es la feature de recordatorios. Después le podés decir a Sapia, le mandás un mensaje de audio, le mandás un mensajito, como si fuera tu amigo, tu esposa, no sé qué, vos recordame el lunes que no me olvide de hacer no sé cuánto, y Zapia te manda. Y como es en WhatsApp, la gente lo lee, porque vos podés usar los recordatorios de iPhone o lo que sea, No los pero lees y no los no lo ves. lees, pues se te mezclan en 700 notificaciones, pero en WhatsApp lo lees. Y Dos cositas igual que creo estar interesantes como para destacar. Uno, lo importante que a veces uno trabaja meses una funcionalidad y quiere que sea todo perfecto, pero algo tan simple que simplemente resuelve un dolor real te cambia la trayectoria del producto y del negocio. Y lo segundo es más una pregunta a vos, de cómo se siente o cómo sentías en ese momento saber que estabas trabajando y desarrollando un producto que capaz con un solo update era obsoleto, porque trabajaron, me imagino, mucho para que pueda buscar online y hacer todas estas preguntas, y de la nada un día sale ChatGPT y después sale Anthropic, sale cualquier otro diciendo, bueno, mi core diferenciación ahora es estándar. es una carrera, ¿no? Y es una carrera que está heavy, en la que tenés, sobre todo en AI, ¿viste? Hay un meme buenísimo de AI te muestran 3 locos con los ojos así rojos. Y uno es el efecto del alcohol, el efecto de la marihuana, y el tercero, que es el que está más rojo, es el efecto de tratar de mantenerte al día con las noticias de AI. Es imposible, salen 200 noticias de AI por día, cada semana es más rápido, y entonces tenés que ir haciendo un laburo de cosas chicas y copadas, que te permitan mantener la atracción y el growth,
y al mismo tiempo hacer tu laburo estratégico grande de decir, vos, ¿qué es lo que me va a diferenciar en el largo plazo? O sea, tenés que mantener el momentum y al mismo tiempo tenés que mantener lo que te hace único. Que en nuestro caso, lo que pensamos que ese es nuestro agente que logra tareas del mundo real por uno a través de WhatsApp. Y es lo que venimos laburando, lo hemos lanzado. eh, ya funciona, cualquiera lo puede usar, le puedes pedir a Zapia, che, Zapia, quiero que me reserves un masaje hoy cerca de mi casa. Zapia va a salir, va a hablar con no sé cuántos lugares, y va a decir, va a volver un rato después contigo, va a decirte, mirá, hablé con varios, el que tiene disponibilidad de ver a 7 es este, que tiene muy buenos reviews y queda cerca de tu casa, así que si querés te lo reservo. Y eso lo puedes usar para cualquier cosa, de pedir una reserva, a averiguar un precio, a no sé, lo que quiera que se te ocurra, a hacer un encargo de comida o lo que sea en un lugar que no tiene pedido ya o que no tiene iFood o que no tiene delivery, bueno, puedes pedir a Zapia que te lo haga como si fuera tu asistente del mundo real. Y eso es lo que más venimos trabajando como diferencial. Te hago una eh, consulta ahí rápida. Si me pongo en el lugar de un founder, ponele, que capaz esté construyendo algo en AI o al lado de AI, y un día se levanta y se da cuenta que su negocio se está quedando obsoleto, que salió X nueva novedad, nueva funcionalidad, y te pones en ese lugar, ¿qué harías si el día de mañana, o cómo empezarías si el día de mañana ChatGPT saca esta misma funcionalidad de Sapia Conecta? ¿Qué miras? Miras tus datas, analytics, buscas saber qué hacen, cómo están usando, digamos, tus usuarios tu producto, salís a ver en el exterior. O sea, ¿cómo empezás el proceso de pivotear, entre comillas? hmm, muy buena pregunta. Yo creo que el mejor paso es preventivo, ¿no? Tratar de tipo antes, decir vos. Vamos a hacer algo, o sea, no podés saber con certeza y hay mucho valor en moverse muy rápido también, pero tratar de decir vos, a ver, si la próxima jugada obvia de ChatGPT es hacer no sé qué, no te metas en eso porque, o sea, siempre hay un equilibrio ahí entre, que siempre está como consejo entre ignorar radicalmente a tus competidores y enfocarte en velocidad y en ejecución y en crear un producto espectacular, pero al mismo tiempo no ser boludo y no meterte en lo que sabés que va a ser alguien que tiene mayores canales de distribución o mayores ventajas que vos, en no meterte en algo que sepas que van a hacer bien. Nunca lo sabés con certeza. Yo creo que si pensás que capaz que lo hacen, tírate al agua. En cambio, si es seguro que lo hacen, que lo van a hacer, ahí no te tires. Pero el capaz, viste, las empresas grandes tienen millones de proyectos y los proyectos que uno tiene en mente muchas veces ni les interesan. Ahora, si es la jugada obvia, ahí tírate al agua. Y después, si te toca y no la viste venir y te toca, y fíjate, vos, ¿puedo ganar? ¿Puedo hacer algo radicalmente mejor que, por ejemplo, a nosotros nos pasó con un producto que hicimos que le dedicamos un par de meses a producir, que se llamaba Sapia Shopping, y creamos un producto eh, que estaba muy bueno. Era un buscador de productos con AI, eh, que tenía toda una UX espectacular para eso. Y de repente un día, mientras estábamos ahí trabajando en ese producto, vemos que Google lanza un producto muy parecido, muy bien logrado, nos pareció que estaba muy bien logrado y nos pareció, "Oh, acá no tenemos mucho para hacer, porque las ventajas de distribución no la tenemos, la tiene Google, el producto está bien logrado y abarcaba más allá de nuestra visión, entonces no tiene mucho sentido". Y nos sentamos y dijimos, nos quedamos hasta las 1000 de ese día, ¿hay manera de que podamos ganar en esto? Y llegamos a la conclusión de que no. Entonces, ¿qué hicimos? Pivoteamos lo más rápido que pudimos. Eh, Qué importante estar dispuesto a soltar, ¿no? Y Sí, no sí, quedarte. no enamorarte de tu producto y no tener ego sí, para matarlo. Qué loco. sí. Mi viejo Qué siempre decisión dice difícil igual. viste, está ese equilibrio entre no matar un producto demasiado temprano y enterrar a los muertos a tiempo también. Porque si te quedás con un producto que no va a andar, viste, vas a morir. Pero si vos tenés la convicción de un producto y ves que los competidores lo van a hacer, pero sentís que realmente vos lo podés hacer mejor, eh, hacelo. Seguí, porque las empresas chicas tenemos muchas ventajas contra las empresas grandes, sobre todo en velocidad, en capacidad de tomar riesgos, en capacidad de hacer cagadas que otros no pueden hacer. No sé, si Google quiere hacer algo, tiene que
pasar por 2, 3 años de legal, aprobaciones, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, como tampoco tenerle demasiado miedo al incumbente, ¿no? Claro. Te hago una consulta ahí que creo está bueno para el que quiere emprender o quiere al menos entender más cómo funcionan estos negocios. ¿Ustedes hasta ahora en Sapia cuánto han levantado más o menos? Hicimos la primera ronda de 5 millones, hicimos una segunda ronda ahora hace poco de 7, levantamos 2 en total. Bien, y digamos, la siguiente ronda que estiman levantar más o menos de cuánto será. No sabemos, la verdad que no sabemos, ahora estamos recién levantados. Levantamos la segunda ronda en un momento que no precisábamos capital, porque todavía teníamos bastante de la primera ronda y se acercaron muchos fondos y dijimos, bueno, si se puede levantar ahora con relativa facilidad, levantemos. Había muchos fondos en la vuelta preguntándonos cómo veníamos, preguntándonos si queríamos levantar y entonces decidimos tomarlo. Pero en este momento tenemos mucho runway, estamos enfocados totalmente en la ejecución y quizás la mejor ronda es la que no hay, porque si podés lograr, sobre todo en el mundo de hoy, ¿no? Que yo creo que va a haber un cambio en el tema rondas, tipo, con tanta capacidad de hacer cosas con AI, podés hacer mucho más cosas sin necesidad de levantar una ronda. Entonces, hoy nosotros estamos muy bien financiados, está muy bueno, es un lujo, podemos tener un muy buen equipo y muy buenas condiciones de laburo. Eh, a mí lo que más me gustaría es poder crear una gran empresa sin tener que levantar otra ronda, Claro, pero si la necesidad se da, siempre vamos a estar abiertos a claro. levantarla. Digamos, una vez que te comprometés, levantaste 12 millones de dólares de distintos inversores, cada uno tiene su expectativa de cuánto vos tenés que valer para que le haya rendido a ellos. ¿Cómo se ve el gran caso de éxito de ustedes? Es decir, ya cuando tomás capital a cierta evaluación, no podés vender a cualquier precio, tenés que vender a montos o números muy grandes, como para que tus inversores saquen el rédito que buscan. Totalmente. Nuestro gran sueño es hacer un IPO, y si no llegamos ahí, terminamos cerca de eso, porque hay una empresa uruguaya que ha logrado un IPO. Pero si no logramos un IPO, terminar cerca, ¿viste? Como dicen, shoot for the moon, even if you fail, you will land among the stars. Sí, Mm. sí, sí. Eh, Nos encantaría, y si no, llegar lo más lejos que podamos. Y no pensamos mucho en vender, en el éxito, o no sé, sentimos que eso es un byproduct de hacer las cosas bien y que no tiene mucho sentido que le dediquemos mucho pienso en este momento, sino que realmente lo que tenemos que lograr es hacer un gran producto que enamore a los clientes, que los clientes le encuentren mucho valor, que es lo más difícil y lo más importante al mismo tiempo. Entonces, tratamos de no pensar mucho en las rondas, en los exits, en esas cosas, y más enfocarnos en hacer el producto, en hacer el crecimiento y todo eso, que si lo hacemos bien, el otro resultado seguramente llegue. A Tremendo. mí me gustaría preguntarte tal vez un actionable step by step para alguien que esté, o sea, empezando, que tenga ganas de emprender, ¿no? Porque digo, también nos escuchan muchos chicos que les interesa todo este mundo, pero no tienen mucha idea. Tal vez del qué carajo estudio, cuándo termino el colegio, ¿me entendés? O estudio, no estudio, Eh, qué hago, cómo me meto en este mundo. Viste, ahora está la dicotomía de si estudiar software o no, si estudiar ingeniería de sistemas o no, porque le iba a programar, no sé qué. Yo creo que sí, que hay que, en los que puedan, yo no soy programador, yo no sé programar, pero los que puedan estudiar software, los que se tengan condiciones para eso y les interese, les conviene aprender porque van a tener mucho leverage y mucha ventaja contra los que no. Eh, para emprender, creo que lo primero es apetito por el riesgo, ¿no? Yo conozco gente muy, muy inteligente, pero sin apetito por el riesgo, sin capacidad de sentirse tomadora de riesgo y no sé si pueden emprender si no te gusta trabajar con la incertidumbre, convivir con la incertidumbre constantemente. Entonces quizás eso me parece que es la condición necesaria. Y después, nada, tener las ganas, esa furia por emprender, por meterle, por laburar, eh, superiores al promedio del mercado, porque realmente emprender es mucho más difícil que trabajar en una empresa. Es muchísimo más difícil y tenés muchísimo menos
para mí tenés menos vacaciones, tenés menos tiempo libre, tenés... Menos felicidad probablemente, pues estás estresado todo el año. y capaz que por un buen tiempo sí, capaz que después no, Claro, claro. pero saber que digo, no es tranqui emprender, es fuerte, es muy exigente, tenés que meterle, no sé, ya me contaba de la época en el Hacker House, y sí, eran hasta las 2 de la mañana y a las 7 arrancaban de nuevo y así durante muchos, muchos meses y todos los días. Y me parece que el éxito en el emprendimiento es muy difícil sin una etapa de meterle mucho más fuerte que lo que exige un laburo normal. Claro. Y Bueno, después, ¿cómo emprender? Eh, Me parece que lo más importante hoy, sobre todo hoy, y el otro día me vi un video espectacular de Andrew Ng, no sé si lo vieron, el de cómo emprender rápido en la era del AI. Eh, Creo que, como decía Andrew el otro día, con el AI, eh, desarrollar un producto tipo finalizado, que esté listo para producción, no se aceleró tanto. Se aceleró tipo entre 30 y 50%. Pero desarrollar un prototipo se aceleró como 10 veces. Hoy es entre 10 y 20 veces más rápido desarrollar un prototipo, ¿no? Entonces quizás la sugerencia número uno es vos, tenés una idea, andá y usá una de las plataformas de vibe coding, B0, Cursor o la que te guste, Replit, la que más te guste, y tratá de crear el producto lo más rápido que puedas y tratá de mostrárselo a los usuarios y tratá de ver si hay entusiasmo por eso que estás tratando de construir, ¿no? Lo más rápido que puedas. Tener ese prototipo que más o menos ande lo más rápido que puedas y sentarte con usuarios y ver, y como dice en el libro de Lean Startup, tratar de ver si estarían dispuestos a pagar por ese producto cuanto antes, para ver que realmente te vayas a tirar al agua a hacer algo que la gente quiere. Y si la gente no lo quiere, seguramente pivotea más rápido a otra idea que te apasione, obviamente, pues otra condición necesaria, te tiene que apasionar lo que vas a construir, el problema que quieres solucionar, y pivotea a otra idea o a otra versión de tu producto, prototiparlo lo más rápido que puedas, mostrárselo a los usuarios y tratar de figurar si lo quieren hacer valor, si estarían dispuestos a pagar. Hacer MVPs lo más rápido que puedas, mostrarlos, probar, ver si alguien lo valora, si alguien se excita por tu producto y en ese caso seguir, y si no, seguir probando más prototipos hasta que encuentres uno que realmente engancha, ¿no? tremendo. Mira, sé que Todo. estamos súper cortos de tiempo ahí, pero si tenés 5 minutos más para un ping-pong y peloteo rápido, creo que estaría genial para cerrar. Dale, obvio. Y de todo lo que dije recién, cosas que leí que creo que hay que hacer, que no necesariamente son la manera que nosotros hacemos las cosas, ¿no? Porque es más fácil decirlo que hacerlo, Mm, pero sí, obvio, tengo 5 minutos más. Buenísimo. Te cerramos ahí con un ping-pong rápido, Rama, meté lo que vos quieras, yo tengo un par de preguntitas. Primero, el advice que más te ayudó para manejar a un equipo, digamos, management advice. Qué gran No sé pregunta. si advice, pero mi moto como líder es liderar con el ejemplo. Mm, No pedirle al equipo cada cosa que vos no harías. Tremendo. Talento. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a reclutar? ¿Y cómo haces para saber quién vale la pena traer a la empresa? Para mí el mejor consejo ahí es tratar de contratar gente siempre que sea mejor que uno. Este, Subir la vara con cada contratación y tener gente que, al menos en el rol específico que va a hacer, que realmente sea mucho mejor que uno, que vos puedas admirar y que vos puedas aprender de esa persona. ¿Cómo Tremendo. asociarte que buscar en un socio? Esa es muy buena. Yo creo que ahí la prueba de fuego es valores, ¿no? O sea, primero que nada, asociarte con alguien que comparta valores contigo y que tenga alta integridad. Segundo que nada, obviamente tiene que ser muy inteligente y tiene que estar dispuesto a meterle como vos también. Eh, pero me parece que la prueba de fuego es la integridad, inteligencia e integridad. Tremendo. When to pull the plug. ¿Cómo saber cuándo desconectar el enchufe y levantar las Muy manos? buena, muy buena esa. Para mí, cuando ya no te apasione lo que estés haciendo, capaz, ¿no? Cuando ya sentís que preferís dedicarle tiempo a otra cosa, pero eso te puede pasar, también te puede pasar muy temprano. Cuando te empezás a chocar con las primeras
golpes inesperados que todo proyecto tiene, entonces tampoco hacerlo demasiado temprano. Pero si pasás por un periodo largo en donde ya no te apasiona, ya no te interesa, el problema que estás tratando de solucionar, capaz que es ahí, ¿no? ¿Peor advice que te han dado? El peor, una vez leí un tweet que decía, The worst advice ever, talent is overrated. Nunca me lo dieron, pero creo que no habría un peor consejo que ese. El talento y contratar gente que es ordinaria, construir un equipo espectacular, me parece que es el laburo más importante de un emprendedor. Y como dicen, hiring is the most important thing you do. Mm. Y Y acá hay después, una mentores que sigas, tipo Naval Ravikant o alguien así, que te guste. Naval me encanta. Naval me encanta. Trato de leer todo lo que pone en Twitter. Todavía no me leí el libro, pero sí me leo todo lo que pone. Trato de mirar todas las entrevistas. Eh, Elon, a mí me encanta. No como ser humano, pero sí como emprendedor. Obviamente que es una bestia. Eh, Steve Jobs también me encanta todo, menos la parte humana. Pero me leí el libro espectacular, me he mirado un montón de videos, conferencias y cosas de él. Eh, y después no sé, te diría que esos tres me copan mucho. Tengo una pregunta interesante, capaz no te es la respuesta, pero peor advice que has dado, es decir, cosas que te arrepentís de haber recomendado. Ahora a pensar. Debo haber dado miles malos, porque hago de mentor bastante seguido en Endeavor y creo que es una parte base de mentorear, equivocarte. Eh, Creo que la manera de equivocarte menos es tratar de hacer preguntas y no dar respuestas como mentor. Ayudar eh, a que el otro eh, llegue a sus propias conclusiones en vez de tratar de decirle lo que tiene que hacer. Eh, pero muchas veces me parece que me he copado, tipo, con hacer esto y seguramente le debo haber errado feísimo. ¿Tenés alguna última ahí, Rama? Em, sí, tal vez como si tuvieras que decirle una sola cosa a tu yo de 18 años, ¿qué le dirías? Nada, dale para adelante, tenete mucha fe, priorizar la familia, Ahí va. cuida tu salud y eso es algo que en verdad siempre hice. Y metele. Y si le puedo dar un consejo a cualquiera, emprender como modo de vida, por más que tiene sus riesgos y por más que es más difícil que laburar, me parece que a la larga al emprendedor lo va a llevar eh, a un final mucho más increíble que al que opta por laburar en un lugar. Eh, Al que opta por laburar en un lugar también trataría de incentivar a laburar en un lugar en algo que lo apasione y a tratar de tipo, dedicar mucho tiempo a, si pueden encontrar una startup de alto crecimiento en etapa temprana, que sea hecha por un buen founder y que de stock options, capaz que ahí también pueden tener un muy buen camino de aprendizaje, de monetizar con los stock options, y tratar de meterle por ahí, si es posible, porque no para todos es posible, pero eso me parece. Tremendo. Y para cerrar y saltarte, si alguien escuchó este podcast y le encantó tu historia, te quiere dar una mano con algo, ¿qué necesitas o qué necesitas Sapia y cómo te pueden encontrar? Bueno, ahora estamos buscando ingenieros, backenders, sobre todo, especialistas en Python. Así que pueden encontrar en la página de sapia.com. Ahí hay algunos llamados. Y, y nada, eso, ayúdenos a encontrar a los mejores. Estamos tratando de armar el mejor equipo de AI de América Latina, y el mejor lugar para trabajar. Si sos un ingeniero de AI o de backend en Python de América Latina, estamos tratando de armar el mejor lugar para trabajar. Así que nada, invito a que recomienden y bueno, usen Zapia, pruébenlo, denos feedback. Está lleno de cosas a mejorar, lleno, es infinito. De hecho, Jan nos hizo un reporte y tenía como 40 páginas de todas las cosas que teníamos que mejorar. Muchas gracias por eso, nos sirvió un montón. Eh, pero nada, le vamos a seguir metiendo y mejorando en todo lo que podemos.
Me encanta. Bueno, mil gracias por el Dale, tiempo, amigo. la verdad la rompiste y Sí, lo que estuvo necesites de nuestra increíble. parte, más que a las órdenes. Muchas gracias a ustedes y sigan comiéndose la cancha. Son unas bestias. Vamos en Gracias. eso. Gracias, Juan. Muchas gracias. Vamos arriba. Linda charlita, ¿eh? Sí, a mí me cuesta mucho hacerle preguntas porque digo, tengo este chabón acá, lo tengo por 1 hora, se tiene que ir. ¿Qué carajo le pregunto? Que sea útil para lo que están viendo y sea útil para mí. Claro, porque encima nosotros siempre venimos y charlamos 1 hora, dos, tres, no importa, Pero porque tenés estamos. tiempo, porque te chupo un Claro, y huevo, teníamos ¿viste? justo 1 hora y era 1 hora y media y arrancamos 15 minutos tarde. Dije, la puta madre, en 1 hora y 10, ¿cómo sacamos valor a máximo? Porque encima hay una historia que vale la pena contar. Mm, Pero Pero creo que lo más útil de todo es al final, el ping-pong de las preguntas. Hay que quedarse a escucharlo. sí, a mí me encantó también la historia de ti. O sea, se nota que o sea, que primero que no sé si es un tipo que lo movía tanto la plata, ¿me entendés? El chabón estaba obsesionado con el producto, viste, nos contó la historia de la mina que se compró la jaula, todavía se la acuerda, imagínate. Total. O sea, a mí me da la sensación de que es una persona obsesionada con construir, Mm. y con construir con propósito, y cómo su producto tiene impacto en la sociedad, y eso creo que es lo que lo mueve y se nota. También eso es lo lindo ahora en esta etapa construyendo Sapia, justamente ya tuvo éxito con Tienda Mía anteriormente, que obviamente se materializa en dinero, entonces ahora construye con otra Eso, perspectiva, ¿no? eso, 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 no se lo pregunté, no sé si daba para preguntárselo, la verdad, pero era como que se notaba que la plata no era un factor motivacional, ¿me entendés? Era como se notaba que querían construir algo, que querían inventar. Es como un inventor moderno, ¿me entendés? Y lo difícil de esto, que capaz el que no sabe o no entiende, digamos, la dinámica, él levantó 12 millones de dólares, como dijo, y obviamente no me voy a poner a hablar de evaluaciones, pero tirando números así al azar, si alguien te da, la última ronda fue de 7, si alguien te da 7 millones de dólares, estimás que no lo vas a vender por más de 20% de tu empresa, de vuelta, por decir un número cualquiera. Entonces, la evaluación a la que están poniendo tu negocio, capaz que es de 40, 50, 60, 70 millones de dólares, y por ende, el inversor necesita que eso aumente al menos 10x, ¿no? Porque puso Sí, plata obvio. que no puso en algún otro mecanismo, en el mercado, en lo que sea. Por ende, vos tenés que construir un negocio de 500, 600, 700 millones de dólares. No es que te regalan la plata. El compromiso cuando tomás esa inversión es, yo me comprometo a crecer un negocio a medio billón, básicamente, ¿no? Claro, claro. Y no es una promesa, digamos, de soñadora. Por eso le pregunté qué haces cuando te llega el wire. Como Claro, eso. claro, por eso. Entonces, eso es lo loco. Capaz uno dice, bueno, sí, 2 millones, 5 millones, 10 millones. No, es compromiso a construir a 500 millones de dólares o más. De vuelta, en un mundo donde vos decís, bueno, tengo 12 millones de dólares, genial. Ahora invertiste 4 y salió ChatGPT con una funcionalidad nueva y te queda el 50 o el 60% de la plata que invertiste para llegar al mismo objetivo, de cero. Me gustó mucho la historia que dijo que, bueno, cuando cayeron las ventas en pandemia, que dijeron, bueno, listo, hacemos un supermercado en Uruguay, online. Es que es eso, es la necesidad de pivotear que a veces surge, y en este caso ellos tuvieron la suerte de que no tuvieron que llevarlo a cabo, pero la preparación estaba, ¿me entendés? Y no es que pasaron Claro, 6 meses, pasó 1 mes y medio y los tipos ya habían hablado con los posibles clientes. claro, no, no, no. Y eso me quedó marcado también, tipo, la velocidad y persistencia. Total, total, qué loco, ¿no? Me encanta también este tipo de charlas porque creo que, bueno, él mismo lo dijo al final, es el único podcast que ha hecho. Entonces No, son personas que capaz eso me encanta, eso me encanta. Me encanta son que personas que hayamos sido los operan primeros, boludo. claro, operan entre los mercados privados, ¿me entendés? Y si no tenés la suerte capaz que tuve yo de conocerlo, de que invierta en Bookster y que suma a nuestro proyecto, dos de los co-founders de Sapia justamente invirtieron en Bookster, capaz que no tenés estas conversaciones y estas perspectivas que sin duda Claro. son increíblemente útiles, especialmente para nosotros hoy construyendo un producto que decimos, bueno, hay que implementar AI, porque si no tenés AI no tenés nada. Ok, pero ¿qué implementamos que no sea meter el 50% de nuestra ronda para que en 4 meses sea obsoleto? ¿Entendés? Claro. Entonces, creo que eso es lo que me gusta también de nuestras charlas y nuestros podcasts, que es que preguntamos de curiosidad real, genuina, no es que estamos con un guión escrito que armamos con Research y ChatGPT, sino que No, es, ni en pedo. bueno, interesante lo que dijiste, contame, ¿cómo sobreviviste? ¿Entendés? Y a mí me encantó que el tipo, bueno, como su carrera fue primero en e-commerce, en un mercado ultra competitivo encima, ultra competitivo. eh, y trabajó ahí, bueno, no sé ya cuántos años trabajó hasta Creo que que como 7 años o 6 años. pero del palo del e-commerce ahora al palo de tech y AI. Es como también esa versatilidad de que el tipo es emprendedor y haga lo que haga, le va a ir bien,
porque lo es y tiene las características de un emprendedor exitoso, eso también me encanta, porque le puedes preguntar cualquier cosa, ¿me entendés? Y lo que Hay me gustó algo, también es que el tipo dijo, soy padre, primero dijo, soy padre, como que esa lección le marcó, le dolió y lo aprendió, ¿me entendés? Y ahora es... bueno, hay algo que no le quise preguntar, pero digamos, ya sé que no le molesta. Él mencionó, ¿no? que viajó a Europa, viajó a Bali, viajó a todos estos lugares, y sin embargo después terminó tomando la decisión de arrancar de nuevo, ¿no? Por ese aspecto personal. Y capaz uno dice, bueno, cuando tenga plata resuelvo todo, porque la plata compra amistades, familia, lo que... No es así. Realmente, genuinamente no funciona de esa manera. Los No, vínculos claro. son una pequeña cuentita de banco emocional. No, no, y además fíjate que, o sea, digo, no tenemos ni idea, ¿no? De cuánta plata tiene, es imposible saber, pero es un tipo que no le falta, claramente. Pero digo, te- no sé Creo qué que pasó ahí. se apagó el cel, así que llegué justito a guardar mi grabación. Igual esta grabación queda, pero digo, te das cuenta que es una persona de carne y hueso como vos, que igual el tipo, no sé, bueno, debe trabajar todo el día y una rutina súper acelerada, pero en definitiva tiene los mismos problemas que tenemos todos. Total, total, me encanta. La verdad que una locura y bueno, siento que dio mucha perspectiva también para entender varias cosas. Yo algo que destacaría es que mucha gente se dedica 5, 10, 7, 8 años al e-commerce, construyendo una tienda, y capaz que cree que ya no puede construir más, entonces se pone a enseñar. Y sin embargo, mira, al que mejor le va al final del día, ¿quién es? Es el que vende la plataforma, el que construye el marketplace, ¿no? Es quien permite y facilita la generación de riqueza por parte de muchos otros. Algo que siempre dice Jeff Bezos, por ejemplo, es que si él generó cientos de billones de dólares, o sea, cientos de hundreds of billions, es porque a través de él generaron trillions muchas otras personas. Sí, boludo, y gracias a Amazon, ¿cuántas personas hay que venden en Amazon y viven de vender en Amazon? O en tienda mía, ¿viste? O cientos de miles de personas que, digamos, están empleadas en el negocio, en las warehouses, hasta envíos a corporate, ¿me entendés? ¿En cuánto mercado abrió tienda mía para Latinoamérica para que la gente consuma productos de eBay y de Amazon? Hoy vos estás en Montevideo, por ejemplo, en Uruguay, y todos los buses que ves, cada 3 buses ves uno de tienda mía, billboards por todos Mm, lados. Es decir, es claro. una institución. Y de vuelta, es re loco pensar que en 5 años pasó de casi pivotear a ser institución. Y eso te da bastante claridad sobre capaz sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero realmente nos tiramos para abajo cuando pensamos en el futuro y a dónde podemos llegar. Me gustó también lo que dijo de integridad. Tipo, lo más importante en un socio, en un partner, es la integridad. Y las expectativas con tus relaciones y con tu Sí, familia. también. También eso Eh, me quedó marcado. Como siento que ahora no tengo que vivirlo yo para darme cuenta que es importante. Que venga un mm, tipo así te lo diga, es como que te decís, uy, total, total. eh, es como un warning, ¿me entendés? Y también hay que Súper, tenerla, súper útil. digamos, quieras o no, no es fácil para nadie venir y abrirse de esa manera y No, no, decir, ni en contar pedo. esas cosas. Entonces, el hecho de que lo cuente no es porque le es divertido o gracioso, es porque genuinamente digamos, sufrió probablemente y quiere prevenir ese dolor en muchas otras personas. Así que, ¿para qué cometer el error que alguien ya cometió por vos? Claro. Y Tremendo. espero que, bueno, espero que haya gente que le escriba para, no sé, developers que en la comunidad tenemos. Entre Y toda si la no gente que va a tenemos, escuchar este podcast tenemos, y si no tenemos, lo conseguimos. eso, si no tenemos, yo creo que algo muy clave acá es el concepto de que si vos querés aprender de alguien como Juanpi, por ejemplo, y no sos developer, metete a LinkedIn, hacé la búsqueda, conseguí perfiles, agendar reuniones, hacé todo el trabajo masticado y dáselo. Porque justamente dando sin esperar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 veces, se te va a abrir la oportunidad que nunca soñaste, nunca pensaste que podrías llegar a tener. Y algo muy útil que dijo también es usar las plataformas no code para construir MVPs. Me pareció muy interesante. Porque antes tenías que pagarle a un programador, boludo, Total. para construir un producto. Ahora, boludo, usas Cursor, AI, y te armas un MVP en un día. Eso es O, impresionante. o mismo cuando estaba hablando de por qué dejaron un producto, porque se metió Google a competir, pero algo que destacó fue la distribución la tiene Google. Entonces ahí te das cuenta que sí, capaz que el producto estaba mejor logrado, pero no fue por eso que lo soltaron. Mm. Fue porque tenían capacidad y llegada a mucha más gente. Entonces, cuando estás pensando en construir tu propio negocio, sí está bien que tengas al mejor ingeniero posible y que tengas una visión súper refinada y el producto sea increíble, ok, pero ¿qué distribución tenés? ¿A cuánta gente puedes llegar? ¿Con cuántos posibles clientes hablaste? Y ¿Cuánto claro, leverage tengo para, tipo, to pull this off? total, total, sin duda, sin duda. Eh,
Bueno, estaría genial que capaz el que esté escuchando deje ahí en los comentarios, ¿no? ¿Cuál fue su principal lesson o el nugget de oro más destacado que se Viste que hay un llevó? canal de YouTube que se llama Picking Nuggets. Sí, genial. Genial. Bueno, yo lo lindo de esto es que sé que estuvo muy bien la entrevista, así que cuando termine capaz le pregunto si quiere referir a alguien acá al No, eso podcast. estaría espectacular. La verdad, me encanta que son guests que nadie tipo que no son conocidos en el mainstream, ¿me entendés? No es un Gary Vee que está en Instagram todo el día subiendo Total. reels. No, a mí, por ejemplo, me encanta escuchar a Scott Galloway, me encanta. Sin embargo, cuando quiero escuchar un podcast, pongo Scott Galloway en YouTube. No pongo Diary of a CEO, Scott Galloway, o tal, Claro, ¿me entendés? claro. Entonces, creo que eso es lo lindo también de tener un canal donde realmente podamos traer a gente y conseguir lessons para compartir que no estén por todos lados. Ah, eso me encanta. Creo que fue súper valioso, boludo. Así Pero que, bueno, nada más para decir. nada más para decir. Creo que la conversación dijo todo. No, no, espectacular. Me encantó, boludo. Bueno, querido. Nada, ya estaremos entonces la semanita que viene que tenemos otro invitado también de muy buen calibre, pero la diferencia es edad muy parecida a la nuestra, justamente un punto medio entre vos y Me yo, encanta. que ya tuvo un exit y justamente jugó en las grandes ligas para mostrar el otro de la moneda, ¿no? De que hay muchos aprendizajes que capaz uno tiene cuando tiene una edad más grande y vivió temas personales, que alguien más joven capaz que de otra manera y con otra perspectiva. Entonces seguimos en ese proceso de aprender, de vivir, de experimentar y de compartir en el proceso. Sí, a mí me encanta porque le hago preguntas que genuinamente quiero hacer, que me surgen en el momento, ¿me entendés? Total, total. Eh, Así que Bueno, nada, nos querido, vemos el viernes que viene. nos vemos el viernes que viene y espero que les haya servido a todos. Adiós, Saludos. amigos.